Listo, ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces se hace una partición desde el punto en que se va a integrar, en este caso A es x sub 0, hasta el punto x sub n, que sería b, ¿cierto? Entonces se hace una partición arbitraria, de acuerdo a como lo estima Riemann. Y él denomina al más grande de estos delta x, que son unos intervalos que aparecen aquí, ¿sí? Le llama norma a la partición, al más grande, es el máximo de todas las particiones, de todos los intervalos que yo haga en la partición. Listo. Entonces, él dice, bueno, el área aproximada consiste entonces en hallar el área de cada rectángulo, base por altura. Entonces, esto daría delta x1 por la altura, que sería f de x1 asterisco. ¿Sí? Base por altura. Entonces, la base es delta x2, esto, por f de x2 asterisco. O sea, por esa razón es importante que el punto asterisco, x asterisco, x sub asterisco, sea la altura del rectángulo que va hasta la función. ¿De acuerdo? Lo mismo hace aquí, ¿no? Delta x3 por, bueno, sucesivamente, suma todos los n rectángulos que hay y eso le da el área aproximada. Obviamente, esa área tiene un error por exceso o por defecto, dependiendo de cómo yo haya considerado los rectángulos. ¿De acuerdo? Ahora, en forma resumida, se puede decir que esto es una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los f de x sub asterisco, donde acuerde que x sub asterisco es cada x en el subintervalo por el ancho del rectángulo, delta x sub i. Y el ancho del rectángulo es el que va, por ejemplo, el delta x1 que va desde x0 a x1, el delta x2 desde x1 a x2 y sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Riemann dijo, bueno, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, imagine que yo de aquí a aquí ya no tenga 4 como estoy viendo allí, sino que tenga 100 o 1000 o 10.000 rectangulitos aquí. Entonces, ya con eso que se esté imaginando, ya el área está muy precisa, porque voy a apretujarme aquí con 100, con 1000, con 10.000 rectángulos. Entonces, cuando n tiende a infinito, la norma del más ancho, por muy ancho que sea, así sea arbitrario, tiende a cero, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el área precisa está marcada por el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la sumatoria de f de x sub asterisco por delta x sub i, de igual a 1 hasta n. ¿Listo? Entonces ya me queda preciso. Y geométricamente, ¿no? Geométricamente hablando, claro. Si yo aquí metí 4, ahora meto 100, ahora meto 1000, ahora meto 10.000, obviamente más precisa el área, ¿cierto? Porque ya no voy a tener pérdidas. Pues bien, eso fue lo que definió Riemann como una integral definida. Entonces dijo, esto se llama una integral definida. Entonces se dice en el cálculo integral que es la integral que va desde a hasta b, de f de x y representa el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta sumatoria que son las áreas de los rectángulos. ¿Listo? Y eso fue lo que dijo Riemann y eso fue lo que trabajamos. Entonces, luego vino otra cosa importante que aquí no me interesa, por eso no la he tomado, que fue el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Donde usted aprendió a obtener unas antiderivadas y esas antiderivadas usted les evaluaba en estos límites, ¿cierto? Entonces, cuando usted practicó ya el cálculo de áreas, el profesor le dijo, segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, se halla una antiderivada de f de x de x. ¿Sí? Entonces, hay unos procesos que aprendimos. Pero ahora vamos a ver que esos procesos eran muy limitados para las integrales que podemos hacer con estos métodos. Estos métodos numéricos son mucho más poderosos que los métodos que usted ha aprendido hasta ahora, analíticos. Pero bueno, eso nos dijo el cálculo, ¿cierto? Entonces evaluamos la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. Y eso es lo que hacemos. Bueno, pero aquí no vamos a hacer eso, porque ya esa parte usted la hizo hasta todos sus cursos de cálculo, incluido el cálculo multivariado, donde hizo integrales en varias variables, que en últimas era casi reducirla a una variable, si usted recuerda ese caso. Bueno, entonces vamos más bien a hablar de qué pasa cuando hacemos
hallamos alturas por la izquierda o por la derecha, y esto es lo que vamos a programar. Entonces, obsérvese lo siguiente. Cuando yo tengo los rectángulos aquí, en esta área o esta curva, ¿sí?, de esta función que tengo aquí, desde 0 hasta 3, como está indicando aquí, yo quiero hallar el área bajo la curva. Si la hago por rectángulos inscritos, o sea, cuya altura me queda en el extremo izquierdo, en este caso, como ustedes lo están viendo. A mí hablemos del extremo izquierdo más bien, con altura en el, porque eso inscrito, circunscrito, eso puede variar. Entonces, más bien hablemos de altura en el extremo izquierdo. Entonces, si hago con altura en el extremo izquierdo, observen que desde 0 hasta la partición, desde x sub 0, que es 0, hasta esta partición, ¿sí? Entonces me queda acá a la izquierda, desde x1 hasta x2, me queda la altura acá a la izquierda, o sea, la altura me queda a la izquierda, es decir, esto que veíamos acá, este segmento de altura, que es el x y asterisco, ahora me va a quedar exactamente en el extremo izquierdo del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? En el extremo izquierdo. Obviamente, como usted puede verlo aquí, estas áreas no se cubren. O sea que el valor de esta suma de estas áreas, de estos rectángulos, va a ser menor que el área real. O sea que allí voy a cometer un error por defecto. O sea, está por debajo del valor real. Pero bueno, el proceso es válido, así lo vamos a hacer, lo vamos a programar. Entonces, pero para este caso, en todos los casos, para toda la integral, excepto por el método de Monte Carlo, ahora vamos a ver, vamos a dividir, vamos a hacer una partición de igual ancho todas. O sea, todos los rectángulos van a tener igual ancho. Sí, obviamente, pues eso es muy fácil, ¿cierto? Porque entonces el delta X sería entonces B menos A sobre N. O sea, tengo N particiones entre A, que es el límite inferior aquí, que sería 0 en este caso, y B, el límite superior, que sería 3 en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener N particiones. Listo, pero con una condición, todas iguales. O sea que aquí, desde x 0 a x1, mide lo mismo desde x1 hasta x2, desde x2 hasta x3, sucesivamente, desde x-1 hasta x-n, todo mide lo mismo y lo vamos a llamar delta x. O sea, no va a tener pierde. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a programar esa sumatoria. ¿Sí? Donde, entonces, ojo con lo que sí vamos a decir. Mi problema esta vez en la altura. Mi problema no está en delta x, porque este valor es igual para todos. Es un factor común. ¿Sí? Pero mi problema está en f de x sub 0. Porque tengo que tomar la altura en el extremo izquierdo. O sea, de aquí a aquí, de aquí a aquí, hasta x1, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí, o sea, el caso intervalo por el extremo izquierdo. O sea que llegaríamos hasta f de x n menos 1. ¿Cierto? Hasta f de x n menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Pues sencillamente vamos a hallar sucesivamente a partir de A, que es x sub 0, vamos a hallar la altura, que es f de x sub 0, que sería f de A. Sumamos delta x y tengo x1. ¿Está claro lo que estoy diciendo? x1. Sumo delta x, tengo x2. ¿Sí? Y hallo f de x2. Sumo delta x, es en últimas, el hallar. Porque aquí tuve problemas, alguna vez un estudiante me preguntaba, profe, ¿y cómo hallo yo el x sub 0, el x sub 1? De pronto aquí sí no está escrito. A ver si lo tengo por acá. No creo que lo tenga, pero vamos a escribirlo para que usted lo tenga en cuenta ahora ya. Mire, aquí en esta parte voy a escribirle una observación. Entonces, pueden ustedes tomar también el apunte de ello. ¿Cuál sería la observación que les voy a hacer? O sea, la observación va en vía a que yo pueda calcular, sí, porque alguien me preguntó, entonces puede ser el problema aquí. Entonces, acuérdese que x sub 0 es A. Entonces, un momentico, tomo aquí ecuación. Entonces, estoy diciendo lo siguiente, miren. X sub 0 es A. O sea, es el punto donde arranco. O sea, eso, punto lo vamos a tener, límite inferior del intervalo donde va a ser la integral. ¿Listo? Entonces tengo
ya el primer valor. Ahora, el siguiente valor, x1. Entonces, sencillamente tener x1 sería igual. Entonces, tener x1 sería igual la coordenada, ¿no? Estoy hablando de la coordenada de x1. Sería igual a x sub 0, que es a, ¿cierto? Entonces, x sub 0 más delta x. Entonces, sería x sub 0 más delta x. Ese delta lo tengo por aquí. Aquí está. Más delta x, ¿sí? Y el delta x está definido acá. Listo. Entonces, allí tendríamos la coordenada de x1. ¿Cómo hallo la coordenada de x2? Pues ya entendió que esto es repetitivo, ¿cierto? Entonces, la coordenada de x2 básicamente es el mismo proceso, o sea que es un ciclo que usted va a poder hacer allí. x2, entonces sería x1, ¿cierto? Más delta x. ¿Cuál sería la coordenada de x3? Y hasta ahí voy a dejarlo, porque ya entiende usted que sucesivamente lo mismo. La coordenada de x3 pues sería entonces x2 más delta x. ¿Listo? Sucesivamente, pues yo podría hallarlas todas, ¿cierto? Todas, ¿hasta dónde? Como en este caso voy por la izquierda, entonces únicamente voy a llegar hasta x sub n menos 1. ¿Sí? Voy a llegar hasta allí. ¿Qué sería entonces? Acá tengo el anterior de x n menos 1, que sería... El anterior de sería x sub n menos 2. En este caso llego hasta allí, ¿cierto? Más delta x. Aquí llego al último de la izquierda. ¿Sí? ¿Está claro entonces esta parte aquí? ¿Entendieron cómo vamos a hacer? Entonces, claro, mi problema se convierte en hallar. Poner un ciclo para hallar estos delta x, estos coordenadas de x sub 0, x1, x2, x, ¿sí? Ya sabiendo que arranco en x sub 0 es a. Entonces yo x1, x2, hasta x sub n menos 1. Por eso digo aquí, desde i igual a 0 hasta n menos 1 de los f de x sub i. ¿Ya? Por delta x. Claro, usted observa aquí que para este rectángulo, base delta x por altura, f de x sub 0. Delta x2 por f de x1. Delta x3 por f de x2. Delta x4 por f de x3 sucesivamente hasta llegar al último, que sería el enésimo, que sería f de x sub n menos 1. ¿Sí? Por esa razón hay que hallarlo hasta f de x n menos 1. O sea, hasta este valor de acá, n menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿entendimos eso? Entonces, base por altura, claro, delta x es un factor común, puedo factorizar delta x, entonces en última me queda es una sumatoria de las alturas por la izquierda, y donde yo genero mi coordenada de cada valor de x sub 0, x1, ¿sí? Sumando delta x. Bueno, entendimos esa forma, ¿no? Ya aquí, entonces, es lo que vamos a programar. Esto es lo que vamos a hacer por la izquierda. Por la derecha, vamos a hacer lo mismo. Entonces, cuando yo trazo altura en esta misma, voy a hallar la misma área, pero ahora tomando rectángulos por la derecha. Obviamente, cuando tengo muy pocos como los que ve aquí, ¿cierto? Este valor del área me va a quedar con error por exceso. O sea, es mayor que el área real que usted está viendo allí. ¿Sí? Es mucho mayor que el área real. Pero el proceso es el mismo. Solo que ahora voy a tomar las alturas desde la derecha. ¿Sí? Entonces, aquí comencé desde igual a 0, acuérdense, que es f de x sub 0. Entonces, aquí en este caso, bueno, es lógico advertir que la partición se hace igualita que acá, o sea, se no va a cambiar. Esa partición no te va a cambiar. Entonces, teniendo en cuenta que la partición es igual para todos los rectángulos, entonces solamente que ahora lo hago con altura en la derecha. Entonces aquí sería f de x1, f de x2. Bueno, el área de una vez sería f de x1 por delta x. Delta x por f de x2, delta x por f de x3, delta, sucesivamente, hasta llegar al último, que sería delta x por f de xn. ¿Sí? Bueno, sobra decirles que
igual que la observación anterior, esto sigue siendo válido como ya la coordenada, ¿cierto? Solamente que ahora no arranco desde y igual a 0, donde x sub 0 era a, sino que arranco desde x1, ¿cierto? O sea que arranco desde aquí por la derecha, porque en últimas está el que me queda en la derecha, x1, ¿de acuerdo? Que me queda en la derecha. Y luego x2, y luego x3 hasta xn, o sea que este sí va desde igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Bueno, sobra decirles aquí que el delta x, el ancho es igual para todos, por lo tanto esto es un factor común de esta sumatoria, ¿sí? Y que solamente me queda la sumatoria de las alturas por el extremo derecho en cada rectángulo, donde la coordenada del extremo derecho se halla de esta manera con esta observación que hice aquí. Bueno, ¿cómo vamos aquí con las preguntas, muchachos? ¿Cómo vamos aquí? Escucho, 1, 2 o 3 que opinen, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí? Bien, profe, entendible. Entendible, ¿cierto? Además que es algo que... Una ¿Cómo? cosita, que pena interrumpirte. Es Dale, que dale. Juan David me dijo que está intentando entrar a la clase porque Sí. cambió del celular al computador y le dice que está bloqueado, que tiene que permitirle la entrada, profe. De pronto, Yo permití la entrada, pero tan raro, espérate, déjame ver por qué. eso me dijo. Espérate. Espérate, ¿cómo es que está la cosa aquí? Es que no La quisiera... espera, creo que es. Sí, 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 estoy mirando a ver dónde está, pero es que no lo veo. Espérate, dejo de compartir, porque esto sí es Vale, una profe. maroma rara. Mira que no veo dónde está. No lo veo, o sea, no veo dónde está. Tengo participante, Nicolás. Tan raro. Voy a decir que revise el link. A ver. Espérate, permitir que los participantes reactiven su... No, mira que no tengo esa opción de entrada. Tan raro. O sea, no, sí, yo a veces veo que dice estar en espera o alguna cosa, pero no tengo, o sea, no sé, es más, no tengo una opción que me diga, espérate a ver, yo aquí, Probablemente no la tengas activada, profe. es que posiblemente no está. Espérate, a ver, le digo que le voy a mandar el link. Sí, mandarle a ver el link, porque yo aquí en lo que tengo, la verdad, no me dice nada, ¿me entendés? Sí, ya ahí le mandé el link, profe. Sí, mírala, dile que, no, que a mí no me llega nada de que tengo a alguien en espera, no, qué pena. Sí, ya le estaba comentando. Gracias, profe. Ok, Qué pena la no, interrupción. tranquilo, ok, tranquilo. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, recuerden que luego el profesor les dijo, cuando estaban introduciendo esta parte integral, les dijo, bueno, ahora vamos a hacerlo con el punto medio como lo tengo aquí, el punto de la mitad, ¿cierto? Entonces, mis rectángulos siguen siendo todos de igual longitud, b menos a sobre n, donde n es el número de rectángulos que yo voy a tomar, ¿sí? Entonces, yo digo, yo como usuario puedo usar 10, 15, 20, 1000, los que yo quiera como usuario. Ahora vamos a ver eso. Pero eso no lo da, ¿cierto, profe? Eso lo da el usuario. Ok, listo. El usuario lo dice. Ok, vale, Bueno, profe. ahora ya te doy todos los requisitos. Primero tratemos de entenderlo desde el punto de vista matemático y luego sí ya te doy todos los requisitos para construir. ¿Vale? Entonces, necesitamos el punto medio. Mi delta x sigue siendo igual. Claro, la partición, todas va desde A hasta B, x0 de x1. Lo único es que todas las longitudes son iguales. Desde x0 a x1 es igual a x1 a x2, desde x2 hasta x3 sucesivamente, hasta xn-1 hasta xn. Todos son iguales a delta x. Bien, pero ahora tomamos el punto medio. ¿Cómo se toma el punto medio? Entonces, si usted recuerda el punto medio, x barrita, que este sería el mismo x asterisco que tengo allá, yo la llamé x barrita porque esa barrita nos recuerda como la media, ¿no? Entonces, básicamente, por eso lo llamé x barrita. Entonces, x1 barra, pues sería el promedio entre x sub 0 y x1, el promedio entre x sub 0 y x1. Entonces, ese punto se ubica aquí en la mitad, entre x sub 0 y x1, se ubica aquí en la mitad. Entre x1 y x2 se ubica aquí en la mitad, entre x2 y x3 se ubica en la mitad, entonces es el promedio. Ah, bueno,
otra vez viene la pregunta, profe, y entonces, ¿cómo se hallan estas coordenadas? Tal como lo dice aquí en la observación, las coordenadas sigue siendo igual a esto, ¿no? Aquí hallo las coordenadas. Entonces, ya una vez hallada la coordenada, tengo que calcular el X asterisco. Entonces ya no queda ni en el extremo izquierdo ni en el extremo derecho, sino que es la media entre cada subintervalo. ¿Listo? O sea que la ecuación es sencilla. Entonces aquí, precisamente saco un factor común, que es delta X, ¿cierto? En esta sumatoria. Y lo mismo, lo único es que ahora te queda desde i igual a 1 hasta n de los f de x sub i hasta f de x sub i barra, llamémoslo así. Entonces esa x sub i barra, recuerde, es este promedio. Entonces aquí tienes que hacer algo más, es hacer la media entre cada subintervalo, ¿de acuerdo? A medida que vas generando las coordenadas de cada subintervalo. Acuérdate que esta observación es la forma como generar las coordenadas de los subintervalos, que de pronto sí faltó aquí y me acordé que algún estudiante lo preguntó. Entonces ya saben cómo hacerlo. ¿Listo? Lo único es que ahora la fórmula cambia porque se hace con el punto de la mitad de cada subintervalo donde está la base del rectángulo. ¿Sí? Cada subintervalo es la base del rectángulo. ¿Sí? O sea que esta es la forma. Bueno, aquí tienen el requisito. Ahora sí, hablemos en plata blanca. ¿Qué vamos a programar y qué quiero yo con el programa? Entonces, yo como usuario debo digitar una función. ¿Sí? El intervalo donde yo le diga el extremo izquierdo A es igual a tanto, al extremo derecho B es igual a tanto. O sea, este es donde voy a hacer la integral. ¿Sí? Y óigase bien, yo como usuario digito cuántas particiones quiero. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, calcular, borrar, salir siempre. Y aquí quiero que en alguna parte, por favor, le coloquen esto para saber que el valor de la integral, aquí vamos a dar 3 valores de integral. Entonces, con un solo botón calcular, vamos a hacer que trabaje. Para hacer el cálculo, cuando tomo la altura en el extremo izquierdo de cada subintervalo, análogamente y simultáneamente con la altura en el extremo derecho del subintervalo y con la altura en el punto medio del subintervalo. ¿De acuerdo? Entonces, de una vez, un solo calcular, los 3 programas van a trabajar simultáneamente y me van a dar los valores de las integrales en cada caso. ¿Está claro el requisito de trabajo para esta parte? Sí, profe. Ok, profe. ¿Sí? ¿Confirmado? Bueno. Entonces, básicamente, este método es muy sencillo porque se reduce a unas sumatorias. Básicamente, 3 sumatorias de diferentes formas, ¿no? Esta considerando el extremo izquierdo, ¿sí? Multiplicada por delta X, donde yo voy a tomar, obviamente, es la sumatoria de la función, a ver, digámoslo en estos términos exactos, es la función evaluada en la coordenada izquierda de cada subintervalo. ¿De acuerdo? En la coordenada izquierda. Esta sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de cada coordenada evaluada en la función en el extremo derecho. Y esta, cuando yo tengo que armar el punto medio, donde el punto medio de cada coordenada lo tengo que calcular de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, igual tengo que ir calculando las coordenadas de cada subintervalo para ir haciendo, hallando la coordenada del punto de la mitad de ese subintervalo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿cierto? Entonces, está sencillo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa que llama integración por método de los trapecios. Entonces aquí, pues he puesto un recorderis, de esos recorderis que se encontraron por allá, ya creo que lo tienen fresco porque en la evaluación que se hizo de Saber Pro se lo encontraron. ¿Qué tal les pareció esa evaluación? Haciendo un paréntesis aquí. Cuéntenme. ¿Qué tal les pareció esa evaluación de geometría? Bien, ¿Todo, profe. ¿todo la hicieron? ¿O ahí hubo gente que no alcanzó a hacerla de aquí? ¿Les pareció bien? Sí, Y señor. bueno, Sí. y se habían olvidado muchas cosas del saber geométrico, ¿cierto? Claro. Uno Bueno, sabe que tiene que repasar. bueno, yo estoy abogando para que vamos a tener unas fechas posteriores donde se va a abrir la plataforma para que tengan la oportunidad de volver a hacer la prueba. ¿Sí? Cada uno se sienta, hace la prueba, ya sabiendo la respuesta, a ver cómo mejora. ¿De acuerdo? Sería bueno que
lo hicieran posteriormente. Ya les Profe, informaremos. pero esa plataforma no quedó abierta. No sé si quedó abierta ahora, todavía está Sí, abierta, la verdad quedó no sé. abierta. Si Bueno, quedó inclusive uno ahí abierta, podía hacer sus propios exámenes, sí. ¿no? O sea, uno ahí le daba ¿Quién? crear su propio examen, ¿no? De la temática que quisiera. Pues todavía no estamos Para hasta, la terminal. la idea es ir hasta ese punto, pero todavía no estamos en ese punto, porque no hay las suficientes preguntas. Pero Ah, ok. la idea que nosotros tenemos es esa que usted plantea, ¿sí? De hecho, la idea es ir haciendo pruebas, o sea, en este momento estamos en un proceso ya de comenzar a construir más preguntas, ¿sí? Porque de todas maneras, ahora hay que hacer un seguimiento a las preguntas, algunas preguntas no estarían bien, en fin, bueno, eso es todo un proceso que no es tan fácil como uno cree, pues, que piensa hacer, que es construir una pregunta, no es fácil. Créanme que hay que leer claro, que el estudiante entienda claro, que sí. Bueno, entonces, recordando ese saber geométrico, recordemos que un trapecio es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Estos son tres tipos de trapecio. Este se llama trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto. Pero obviamente es suficiente decir que tenga un ángulo recto. Necesariamente el otro tiene que ser recto. Sí, un trapecio isósceles, donde pues obviamente los ángulos de la base son congruentes, es decir, son de igual medida. Por ende, los de acá también son de igual medida, ¿sí? Como consecuencia. Y un trapecio escaleno, que es este. Nosotros vamos a hablar de este trapecio rectángulo, ¿sí? En cualquiera de todos los tres casos, el área es la base mayor, que es la que usted ve abajo en cada uno de los tres, la base menor, que es la que ve arriba en cada uno de los tres, ¿sí? Base mayor más base menor sobre 2 por h. O sea, algunos dicen la semisuma, todo lo que en geometría o en cálculo o en álgebra se diga semi, es mitad de, ¿cierto? Entonces, semisuma de las bases, base mayor, base menor, por la altura. ¿Listo? Bueno, entonces, este es el área de un trapecio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tengo tengo una integral de esta curva así, vamos a integrarla de A hasta B. Bueno, no es la misma, obviamente, simplemente para integrar. Entonces, la idea es que vamos a entender que voy a hacerlo a través de un trapecio. Entonces, un área simple, que es esta que están viendo aquí, voy a integrar a través de un trapecio. Entonces, alguien diría, profe, pero eso también queda aproximado. Claro, obviamente, como tú lo ves aquí, queda aproximado. Aquí lo estás viendo. Puede que por defecto o puede que por exceso. No podemos predecirlo, dependiendo de cómo esté construido aquí el trapecio. Entonces, vamos a calcular el área de ese trapecio. ¿Podemos calcular el área de ese trapecio? Claro. En esta área simple, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, este trapecio yo lo volteo, me va a quedar así. ¿Sí? Imagínenselo. Esta es la altura. Entonces, B menos A es la altura. ¿Sí? La longitud del intervalo. Y esto de aquí a aquí es la base menor f de A para este caso particular. Y este es la base mayor f de B. ¿Sí? Entonces, igual, me interesa quién va primero, si la menor o la mayor es la semisuma de las bases dividido 2 por la altura. Y la altura sería la diferencia de menos. Entonces, fácil. Ah, entonces sí lo podemos aplicar. Ahora imagínense esta área bien pequeñita. Es decir, imagine que ahora tengo una función donde yo tengo una partición de todos iguales, ¿sí? O sea que todas las alturas van a ser iguales, pero obviamente yo tengo son segmentos de rectas, o sea, para este, para este, para este, para este, para este, para cada uno de estos segmentos de rectas, tal como lo están viendo aquí. Entonces, vamos a hacer una partición de esto sigue siendo igual. Ah, profe, entonces seguimos haciendo lo mismo hasta allí. Entonces, lo que pasa es que ahora vamos a calcular cada área que ves aquí. Esta negra, esta roja, esta negra, todas son de igual ancho. ¿Sí? Como son trapecios alargados, trapecios rectángulos, tienen un ángulo recto aquí, esta es la base menor, esta es la base mayor, ¿cierto? Entonces, fácilmente podemos ver que yo puedo calcular el área de cada uno. Pero antes de eso, voy a traer aquí una cosa importante para que lo tengan ahí a la mano, que fue con respecto a esta observación que hice acá, ¿no?
Me va a traer esta misma observación porque esto sigue siendo válido. Es la forma de hallar la coordenada de x sub 0, x sub 1. Eso no va a variar. Entonces, espérate un momentico, ¿dónde la coloco? Vamos a colocarla por aquí abajo. ¿Sí? Como una observación. Bueno, entonces obsérvese que ya tengo cómo calcular. Ya sabemos que estas coordenadas, ¿cómo las calculamos? ¿Sí? A partir de un delta x igual. Lo único es que para cada trapecio que me queda aquí, ya no me quedan rectángulos, sino trapecios rectos. Entonces, esta es la base menor, esta es la base mayor. Esta es la suma de f de x sub 0 más f de x1 sobre 2 por delta x. Lo mismo aquí, f de x1 más f de x2 dividido 2 por delta x. ¿Sí? El área 3, f de x2 más f de x3 sobre 2 por delta x. Entonces, todas las alturas de los rectángulos son iguales. Perdón, trapecios, discúlpenme. Todas las alturas de los trapecios son iguales, son trapecios rectos. Cada una de estas figuritas es un trapecio. Todos son iguales, hasta llegar al último, obviamente, que sería f de x sub n-1, f de x n, que sería f de b, ¿sí? Dividido 2 por delta x, que es la altura. Entonces, lo entendimos perfectamente, ¿cierto? Bueno, entonces, ese es el área aproximada por trapecios. Pues resulta que yo puedo manipular un poco esta ecuación y factorizar delta x, ¿cierto? Es más, factorizar delta x medios. Entonces factoricé delta x medios, factor común, delta x medios. Entonces me queda este f de x sub 0. Este f de x1 con este f de x1 se suman y quedan dos veces. Este f de x2 con este f de x2 se suman y quedan dos veces. Este f de x3 con el que está que sigue también se suma y queda dos veces. Hasta este, dos veces. ¿Sí? Entonces queda f de x0 queda solo, que es este de aquí. Porque acuérdense que se factorizó delta x. ¿No? Y este f de x sub n queda solo. En cambio, aquí me queda un f de x1 con otro f de x1 aquí. ¿Listo? Aquí me queda un f de x2 que tengo aquí con este f de x2 que tengo acá. Aquí me quedaría un f de x3 con otro que tengo enseguida. Quedaría, hasta aquí quedaría doble. Esto quedaría en doble hasta aquí. Este quedaría solo. ¿Listo? Entonces, bueno, bueno, advierto una cosa. Alguien dirá, profe, pero ¿para qué estaba haciendo eso si yo ya sé que ahí puedo trabajar recursivamente y ya, estoy haciendo mi suma? Sí, correcto. Es alternativa 1 de programación. Alternativa 2 es la que te estoy ofreciendo aquí, manipulando un poco el asunto. Entonces, queda f de x0 solo, queda f de xn solo, y te queda dos veces la sumatoria desde igual a 1 hasta n-1 de los f de x1. ¿Sí? Y ya estas coordenadas sabemos cómo calcularlas. Por delta x medios, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta que f de x0 pues, es f de a y f de xn es f de b, se me convierte en esta fórmula. Entonces, en algunos textos, a esto es lo que le llaman el área por múltiples. Realmente yo no entiendo sino esa, ¿sí? A esta, algunos le llaman el área simple, pero pues, imagínate yo una integral sacando un solo rectángulo, pues, obviamente el error va a ser muy grande. O sea, y eso es lo que yo no espero. Entonces, por esa razón, yo espero hacer es una partición para hacer la suma de todos los trapecios que puedo encontrar aquí. Aquí este trapecio obviamente no me da el mismo, digamos como aquí. Imagínate que yo hiciera un trapecio desde aquí hasta aquí, casi que es un rectángulo. ¿Sí? Entonces el área es horrible. En cambio, si hago múltiples trapecios, n trapecios, el área tiene más precisión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer aquí en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, síntesis. Dos opciones. Incluso opción que también puedo aplicar acá con rectángulos. Y es que yo puedo trabajar recursivamente. O sea, a medida que voy haciendo cada fórmula, voy trabajando y voy acumulando un área. ¿Sí? El área la voy acumulando. O sea, voy sumando hasta hago mi ciclo. En este caso, pues hasta f de xn. Esta sería una forma.
O la otra alternativa es programar esta fórmula. ¿Sí? Programar esta fórmula, donde usted debe entender aquí quién es f de x sub y, ¿no? Es el evaluador de expresiones que yo debo tener allá a la mano, ¿sí? El evaluador que ustedes saben que coge una función y le calcula en un punto, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, ¿preguntas con este método? No, profe. Bueno, seguro que no hay preguntas. ¿Se entendió entonces cómo se va a hacer? ¿Sí? ¿Sí? Lo que habría que de pronto considerar es... Dale. bueno, no. Considerar que, a ver, dime, Lo que dilo, estaba dilo. pensando era en si tuviéramos que analizar una gráfica, pero aquí vamos, el usuario ingresa es Ah, pero los espérate, datos. la gráfica hay que hacerla. Ahora vamos a Claro, ver claro. por qué la gráfica hay que hacerla. Ahora te muestro un problema en el cual por qué es importante la gráfica, ¿sí? Sí, la gráfica es importante, eso no la vamos a aprender. Lo que si no vas a graficar es esto no lo vas a graficar así, no, imposible, ¿entiendes? Eso no lo vas a poder hacer, ¿ya? Sí, señor. Bueno, aunque se podría. Lo que pasa es que no digo que es imposible, la palabra mal usada allí es imposible. Es que no hay tiempo para hacerlo, para programarlo, pero si yo les dijera, programenme, ustedes me lo podrían hacer, ¿sí? Porque cada vez en cada pedacito, lo que haríamos era una recta donde solamente la gráfica de aquí hasta aquí, ¿sí ves? Y podríamos dibujarlo para 4, para 5, para 6 y visualizar bien una gráfica. Pero obviamente, pues, cuando yo voy a ponerle más de 1000, obviamente eso no voy a ver absolutamente nada. Bueno, por esa razón no es tan viable. O sea, sí hacer la gráfica de la función como tal, sí. Sí, como tal. O sea, f de x se sigue, en otras palabras, f de x aquí se debe seguir graficando. O sea, por esa razón yo pedí un graficador aparte, ¿sí? Ahora ya entienden por qué yo pedí un graficador aparte. Porque yo grafico mi función y yo voy a qué es lo que voy a integrar. Y es más, voy a advertir por qué de una vez. Porque muchachos, yo les voy a poner ejercicios. Recuerden que todo esto que hemos dicho hasta aquí es válido. Voy a devolver un poquito, ya que les voy a recordar el cálculo. Cuando f de x es una función positiva. Pero nada me impide que yo pueda trabajar un área cuando la función vaya por debajo del eje x. ¿Qué pasaría cuando ya llevo una integral definida por debajo del eje x? ¿Qué pasaría? ¿Qué les pasó a ustedes en el cálculo de integrales? Cuando trabajó por debajo del eje x con una integral definida. ¿Qué pasó? Ay, ingenieros, calculito barato. ¿Qué pasa, ingenieros? ¿Qué pasa cuando yo trabajo un área bajo la curva por debajo del eje X? Sin miedo. Arriesguese a decir alguna cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdan? Bueno, afortunadamente aquí se lo van a encontrar porque yo lo voy a hacer. Es negativa. ¿Sí? O sea, es negativa. Acuérdese que hay unas propiedades de la integral que usted debe saber manejar y es importante que las manejen. Esas propiedades analíticas siguen siendo válidas acá. Si yo invierto los límites de integración, ¿qué pasa si yo invierto los límites de integración? También me queda negativa, Sí, claro. ¿sí? También me queda Ujú. negativa, ¿cierto? Y si yo hallo un área por debajo del eje X, también me queda negativa. Bueno. Ay, ¿y qué pasa cuando yo integro desde un punto hasta el mismo punto? ¿Cuánto vale una integral desde un punto hasta el mismo punto? Propiedades de la integral, ¿cuánto vale? ¿Cero? Eso, muy bien, vale 0. Entonces hay que recordar los ingenieros, todas esas propiedades básicas. Bueno, resulta que el método de los trapecios tiene un error que se calcula mediante esta fórmula. El error es igual a menos h. Esta h, fíjese bien lo que estoy diciendo, esta h hace referencia al delta x que tenemos acá. Algunos autores, voy a ponerlo por aquí,
bueno, hagamos una cosa, por acá no, lo voy a poner por acá. Esto también algunos autores dicen, esto es igual a H, ¿sí? Y creo que algunos de ustedes se lo deben haber encontrado por allá cuando han consultado algunas otras cosas, que en vez de hablar del delta X, le llaman H. No sé si lo encontraron. ¿Sí se lo han encontrado? ¿Algunos de No, ustedes? profe. ¿No? Bueno, ahí se lo pueden encontrar, es probable que se lo encuentren. Entonces, este delta X es H, ¿cierto? Entonces sería H tercio sobre 2 por, óigase bien, segunda derivada de la función multiplicado por un épsilon. Profe, ¿qué es eso de un épsilon? Donde épsilon es un valor que está en el intervalo de integración entre A y B. O sea, este intervalo de integración está entre A y B. Entonces, esa épsilon, para calcular este error, entonces, H es delta X. Queda claro ya. ¿Sí? Bueno. Además, yo aprovecho también meter, digamos, o más bien trabajar con todas las variables que posiblemente tienen los métodos numéricos. Esta fórmula, por ejemplo, es probable que si usted la busca en la internet, en vez de un delta X aquí, va a encontrar un H. Aquí va a encontrar perfectamente H y no va a pasar nada, la fórmula no va a cambiar. Lo único que si tú lees todo el documento, vas a encontrar que H es el delta X, de menos A sobre N, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto no es problema. La segunda derivada tampoco es problema. El problema es este épsilon, que lo vamos a escoger arbitrariamente en el intervalo. ¿Cómo escogemos un punto arbitrariamente en un intervalo? Ya se los voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Aquí se los voy a explicar. Entonces, yo necesito un épsilon entre A y B. Bueno, para ello, tengo la distancia B menos A, o sea, cuánto mide el segmento que va desde el extremo A hasta el extremo B. Eso es B menos A, la longitud del segmento que va de aquí hasta aquí. Lo multiplico por un número randómico, pero ojo, por favor, random por defecto. Ojo con lo que estoy diciendo. Random por defecto es un random que está entre 0 y 1. ¿Es claro para todos eso? Sí, Sí, profe. señor. ¿Sí? Un random por defecto entre 0 y 1. Por defecto. Porque ya de ahí para allá alguien me dice, profe, pero es que si yo lo multiplico por tanto, por 10, entonces me da un número natural. Sí, bueno, sí, obviamente. Sí, pero no es el caso de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, un random por defecto entre 0 y 1, multiplicar. Entonces me da una fracción de la longitud de A hasta B. Una fracción cuando multiplico por un random. Entonces quiere decir que como ese random está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces puede ser .357, .357. Entonces se ubicó por aquí. Es una fracción de AB. Pero ahora, ¿cómo lo convierto en coordenada? Entonces le sumo A. Entonces, cuando yo le sumo a esta fracción del intervalo, entonces ahora sí me quedó la coordenada épsilon. ¿Sí? O sea que épsilon tiene como coordenada un random que está entre la longitud de D menos A. Entonces, el hecho de multiplicar un random entre D menos A es una fracción del segmento. O sea que está dentro del segmento, primera cosa. Y segunda cosa, lo convierte en coordenada cuando le sumo A. O sea que de aquí a aquí esto mide A, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya se me convierte en coordenada cuando lo sumo con esta fracción de la longitud. ¿Te queda claro cómo vamos a hallar ese épsilon? Profe, tal vez yo estoy elevado, pero no sé cómo hace, o sea, cómo nos cercioramos que el random no va a pasar B. Ah, buena pregunta. Nunca va a pasar a B porque cuando tú trabajas un random por defecto, esto es una información bien importante para ti y para todos. Ojo, por favor. Voy a escribirlo por aquí. Espera un momentito. Voy a escribir aquí. Recuerde que random es una expresión que está entre, perdón, está entre 0 y 1. O sea, nunca va a pasar de B. ¿Contestaba tu pregunta? Nunca es 0 y nunca es 1. ¿Sí? Te escucho. Yo te había escuchado de 0 a 9. No. Yo por eso dije, uy, ¿cómo Uy, así? no, 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 no.
No, Anótelo ahí, imposible. profe, hágame el favor, porque no me Sí, imagino. aquí lo voy a dejar, sino que es que lo puse en el sitio que no era. Random, por favor, a ver. ¿Ustedes han trabajado con números randómicos? ¿Han programado números randómicos? Sí, profe. Sí, entonces todo número randómico por defecto, si tú miras a bien, por defecto, en cualquier programa, perdón, en cualquier lenguaje, corrijo, sea Java, sea más, sea C#, el lenguaje que tú quieras, un número randómico está entre 0 y 1 por defecto. Pero, profe, digamos que si ponen A, ejemplo, 1 y ponen B 1.5, ahí ya peligraría el B. Porque ahí sí. Nunca va a peligrar, nunca. Porque, a ver, Porque nunca es mayor que 1. independiente de la coordenada que tenga A y B, ponle cuidado. Entiende esto que es vital. Independiente de la coordenada que tenga A y B, cuando tú multiplicas con un número randómico, la unidad, el 0 sería un punto, digamos A. La unidad es cuando llegaría esta B, pero nunca va a ser ni 0 ni B. O sea, ese número randómico va a estar aquí. Ah, Cuando tú ya, no, ya le entiendo, ya le entiendo. ¿sí? Por esa razón yo Sí. dije, esta es una fracción de la longitud B menos A. ¿Y cómo lo convierte en coordenada? Cuando le sumo A. O sea, cuando yo le sumo la coordenada A, lo convierto en coordenada a esa fracción de la longitud desde A hasta B. ¿Sí, sí te queda claro? Sí, profe, ya. ¿Ya? Sí, nunca va a pasar la B. Ni nunca va a ser menor que A. Siempre va a estar entre A y B, obligatoriamente. Chévere que esté pasando esto ahora aquí, que vayan aclarando esas cosas con números randómicos, porque, uy, es importante. Para mí es importante que eso lo tengan bien claro. Todos, ¿no? Todos aquí tienen que... Sí, bueno, está bien la discusión, ya te queda claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. Los demás también les quedó claro lo de la coordenada randómica que vamos a hallar aquí entre A y B, porque esto es una coordenada en últimas allá arbitraria, todo número arbitrario. Si usted le dice cómo calcular un número arbitrario en un intervalo, esta es la forma de hacerlo. Siempre será esta la forma. No hay otra. Bueno, por lo menos yo no tengo otra. Esta será siempre la forma de hacerlo. ¿Sí? Una coordenada randómica dentro de un conjunto de datos. O sea, que ni va a ser menor que el dato menor, ni va a ser mayor que el dato mayor. O sea, en el intervalo. Siempre va a estar dentro del intervalo. ¿Está claro? Bueno, entonces, este es el error. Entonces, al trapecio le vamos a... Bueno, entonces, ahora sí. Mire que esto no cambió. Igual. Ingresamos la función, el usuario ingresa la función, yo como usuario ingreso la función, ponga el extremo izquierdo tal, ponga el extremo derecho tal, póngale tantas particiones, calcule. Entonces, por favor, por ahí en alguna parte coloquen esto para que sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué integral es la que estamos considerando. Listo, el valor de la integral, aquí se me quedó el error por fuera, como metí una cosa allí. Espérate, ¿qué hago aquí? Para que lo vean, voy a quitarle un espacio aquí y un espacio acá. Bueno, entonces ahora sí. Entonces, le vamos a agregar el error. Entonces, ¿cómo calculamos este error? Este error lo calculamos con esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Con esta fórmula calculamos el error. ¿Les queda claro? Profe, ¿quién es H? Vuelvo y repito para los que de pronto se me despistaron. H es, se me olvidó advertir desde arriba, ¿sí? Es lo que los autores llaman el delta, lo que yo llamo aquí el delta X, ¿cierto? Este delta X es H. ¿De acuerdo? Muchos autores. A mí me gusta hacer un poquito más de la línea como de la formalidad matemática, en el sentido de que es un delta X, ¿cierto? ¿Sí? De pronto esto es, también pues le llaman H, porque, no sé, usos. Para mí el problema son usos, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces ya queda claro cómo aplicar esta fórmula, ¿no? Entonces sería menos, profe, ¿y este signo menos siempre es de menos? Sí, siempre pónganle menos. Algunos lo toman en valor absoluto, ¿no? Pues hagan los ensayos del caso y miren algunas cosas por ahí extras a ver qué encuentran ustedes, pero háganlo. Bueno,
ojo aquí que es segunda derivada, ¿no? Ustedes acuerden que usted ya tiene implementada la función segunda derivada, solamente que se evalúa en esta coordenada randómica, este número que hallamos arbitrariamente en el intervalo desde A hasta B. ¿De acuerdo? Lo hallamos arbitrariamente. ¿Ya? ¿Ya? De esta forma. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a presentarle. Bueno, entonces viene la pregunta. Profe, ¿entonces esta no tiene error? No, no es posible calcular como un error para esta, no es posible porque pueden diferir mucho. ¿Sí? Entonces no es posible calcular un error. ¿De acuerdo? Para estas formas. Bueno, ¿cómo vamos allí, muchachos? Cuéntenme. Bien, profe. Vale. Aquí tenemos ya trapecio, creo que ahí acabamos la parte de trapecio. Hagamos una cosa hoy, muchachos, para que todos nos beneficiemos. Vamos a hacer todos los integrales, ¿de acuerdo? Para que comiencen a preparar las calculadoras, para que más bien la próxima clase dediquemos un poco a mirar las calculadoras, a mirar situaciones que tuvieran en cuenta, ¿de acuerdo? Para trabajar un poco más a la parte de programación. ¿Les parece bien? Ok, profe. ¿Sí? Salir como de la teoría, ¿de acuerdo? Además, yo les voy a decir una cosa. Es probable y es seguro que yo creo, no sé si ya miraron integrales en Python, creo que este método ya está preparado en Python. De pronto, rectángulos no. Tal vez rectángulos sí haya que hacerlo. Pero pues, programar estos ciclos es muy sencillo, ¿no? Las sumatorias son ciclos y ustedes lo saben perfectamente. No les debe ocupar mucho problema. ¿Sí? Pero bueno, y hay dos métodos especiales de integración que se llaman Simpson 1/3 y Simpson 3/8, que se los pasé por allí también en el material. Bueno, entonces, esta es la otra integración numérica, para que sigamos con la idea. Entonces, observa lo siguiente. Voy a devolver acá al otro documento. Cuando empezamos trapecio aquí, trapecios, mira que yo comencé a aproximar por segmentos de rectas. ¿Sí? Por segmentos de recta. O sea, cuando aquí cogimos esta área y la particionamos, entonces en cada subintervalo yo cogí un segmento de recta. ¿De acuerdo? Que me completaba el trapecio, ¿cierto? Donde esta era la base menor, la base mayor, y esta es la altura. Sé que el delta X era el H, la altura. Tal vez por eso le llaman H también, ¿cierto? En cada uno de ellos. Bueno, ya sabemos que llegamos a esta fórmula, ¿sí? O tengo dos opciones. Programo esta fórmula o lo hago recursivamente. O sea, alguien diría, para mí hasta allí es suficiente. Voy a trabajar recursivamente, Bueno, ya usted verá cómo hace su ciclo. Forma recursiva, ¿sí? Va a ir sumando cada vez, hallando cada uno y va sumando hasta que complete el ciclo. O aplica esta fórmula directamente, donde esto es una constante. Delta X medio ya se calculó. FDA se calcula, esto se calcula y lo único es calcular este ciclo de esta sumatoria. Cada vez que uno ve una sumatoria, sabe que es un ciclo. ¿De acuerdo? Y eso lo saben ustedes perfectamente desde primer semestre. Bueno, resulta que cuando llegamos acá a los Simpson, ¿qué se me hizo? A la integración numérica por Simpson 1/3. ¿Están viendo el documento donde dice Simpson 1/3? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Entonces ahora, en vez de hacerlo con rectas para completar un trapecio, lo vamos a hacer con parábolas. Con parábolas. Pero generar esta parábola, para explicar cómo se genera esa parábola, es un trabajo bien arduo que yo no le voy a... Antes, por ahí, usted consigue trabajo por ahí en muchas partes de internet. ¿Cómo hacerlo? Yo no lo voy a hacer, ¿cierto? No lo voy a hacer porque ya la deducción de la fórmula sí requiere, esa deducción de la fórmula para parábola requiere mucho más trabajo. Bueno, entonces la idea es que la parte simple, ¿qué me dice? Esta es una simple, ¿cierto? Bien, entonces, en este caso, necesito el punto de la mitad, de A hasta B. Pero ahora vamos a ver cómo considero yo la cosa, ya se lo voy a decir. Pero ahora, para que entendamos el trabajo de, ¿qué es lo que vamos a hacer?
el área bajo la curva de esta función azul, f de x, la vamos a aproximar al área bajo la curva de la parábola que yo pueda formar ¿con qué puntos? Con el punto extremo en A, con el punto derecho en B y con un punto medio. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver que este punto medio no lo necesito así como tal aquí. Digamos que hay un punto en la mitad. En otras palabras, necesito uno aquí, un h aquí, digamos, y un h acá, un delta x aquí, un delta x acá. Si lo miramos así. Bueno, entonces, ¿por qué necesito 3 puntos exactamente? Porque por 3 puntos puedo hacer pasar esta parábola. ¿Listo? Que es la parábola roja. Bueno, ya repito, ese cálculo de la parábola no lo vamos a hacer. Entonces, simplemente vamos a decir lo siguiente. Entonces, se representa por medio de un polinomio de Lagrange de segundo grado, que es lo que te permite hacer eso. Entonces sería, oígase bien, B menos A es la longitud de aquí hasta aquí, ¿cierto? Pero ahora voy a explicar algo aquí. Aquí dice sobre 6. Legalmente, H es B menos A o delta X. O sea, esto es delta X o H. O sea, voy a ponerle aquí incluso insertar ecuación, un chico de una vez para que este documento se vaya puliendo. Entonces esto sería delta X igual H igual a B menos A sobre 2. ¿Sí? O sea que esto mide delta X que es H, esto mide delta X. Entonces, en última esto es B menos A sobre 2, que sería H, ¿cierto? Entonces por esa razón, y M es el punto de la mitad. ¿Sí? M es el punto de la mitad. Entonces, esa fórmula integral se llama H tercios, F de A más 4 veces F de M más F de B. Bueno, usted me podría hacer cualquier pregunta. Profe, ¿por qué 4 veces? Es parte del trabajo que no voy a mostrar, que sería bueno que lo mirara, muy arduo. Una vez lo hice y no lo volví a hacer porque se lleva uno más de una hora explicando cómo llegar a esta fórmula. ¿Sí? Y vamos a decir que existe esta fórmula, que es posible hallarla. Y existe matemáticamente. Si esta fórmula está aquí, es porque es posible hallarla. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, la forma simple será esta, muchachos. O sea que si yo hago mi trabajo aquí, ya recursivamente puedo seguir trabajando así. Entonces, por esa razón se llama Simpson un tercio. Mire que H tercios. ¿Sí? Por esa razón se llama Simpson un tercio. Algunos presentan esta fórmula. Bueno, yo presento esta, la misma. Hice el trabajo de las dos para entregarla que exactamente de la misma forma. Encuentra este y encuentra este. Bueno, si yo le dijera, muchachos, ya eso es todo, ya terminé, y usted mira, eso es muy fácil, profe, entonces podemos trabajar recursivamente y hallar la integral, claro. ¿Por qué? Porque yo voy a particionar esto en partes iguales. Solamente que por trabajo, como ustedes pueden ver aquí, ponme cuidado, como ustedes pueden ver aquí, por trabajo, se han tomado en parejas. Ah, eso va a ser vital. Mire, en parejas. Entonces, este es delta X1, este es delta X2, delta X3, delta X4, ¿sí? Todos en pareja. Delta X5, delta X6, delta X7, ¿sí? Ustedes ven que, y efectivamente, claro, profe, tú viste que parejas, porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, observa, porque nosotros vamos a trazar la mejor parábola que pasa por estos 3 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traza la mejor parábola y se halla el área bajo la curva? A través de esta fórmula. Claro, H es delta X, F ya lo tengo. El punto medio, entonces, te quedaría este punto de aquí. O sea, que si esto es X sub 0, X1, X2, entonces X1 sería el punto de la mitad porque todo esto va a ser de igual partición. Entonces es muy fácil, profesor. Entonces, F de X sub 0 más 4 veces de X1 más F de X2. Ya estaría la primera. La segunda, que es cuando toma estos 3 puntos de los 3 que siguen. Entonces, hagámosla con color azul, no, con color verde. Entonces, observa, trazo la mejor parábola que pasa por estos 3 puntos. Entonces, a lo mejor ya aquí la cosa cambia. Entonces, la mejor parábola sería una que va así. ¿Sí? Entonces, trabajo desde X2, X3,
x4 como coordenada. Acuerda que esto es x0, x1, x2. Entonces x2, x3 y x4 como coordenada. Entonces sería h tercios de f de x2 más 4 veces f de x3 más f de x4. ¿Listo? Ah, entonces lo voy hallando por pareja. Sí, exactamente, por pareja. Entonces, ingenieros, el número de partición aquí tiene que ser par. Par. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a solucionar fácilmente, muchachos, cuando el usuario no dé un... Por ejemplo, el usuario coloca 25 particiones. Ya puede colocar. No pasa nada. Pero ¿cómo trabaja con 25 particiones si según lo que usted nos está diciendo es que usted necesita un número par para poder aplicar la fórmula recursivamente? Ahora trabaja con la fórmula general, la fórmula recursiva. Entonces, pues sencillamente lo que vamos a hacer es garantizar el número par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el usuario digite el número de particiones, le ponemos una función módulo 2. ¿Me recuerdan ustedes cómo le llaman a esa función que le arroja un resultado que debe ser 0? ¿Me recuerdan cómo se llama en programación? Módulo, profe, sí. ¿Sí? ¿Le siguen llamando módulo? ¿Seguro? Claro, profe, sí, sí, mod. Ok. Algunos es la palabra mod, en otros, algunos es el signo de porcentaje. Ah, ya, ok. Sí, 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 es cierto. Bueno, entonces, módulo 2. Si módulo 2 es 0, listo. Se deja n como estaba. Si, por ejemplo, es un impar, entonces te va a arrojar 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer a n? Le vamos a sumar 1. O sea, lo vamos a hacer por exceso. No le vamos a quitar, sino a sumar 1. Y ya lo convertimos en par. Entonces, n se cambia por n más 1. ¿Sí entendimos? O sea, si, por ejemplo, el usuario pone 25. Mod. Eso, correcto. Correcto. Si pone 25, entonces aquí el módulo 2 de 25 va a ser 1. Entonces voy a trabajar con 26 particiones. N lo cambio a 26. Entonces lo primero que hacemos es revisarle, solamente para 1/3, revisarle eso así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí te queda claro? Sí, señor. Vale, entonces lo primero que hacemos es revisar que el número de particiones sea par. Una vez sea par, hallamos nuestro H, ¿cierto? Que allá le seguimos llamando H por fórmula, pero esto es lo que nosotros también llamamos delta X, ¿cierto? Lo que hemos llamado delta X. O sea que hasta allí no hay problema con esto. Esto sigue siendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo hasta aquí. Entonces divido partición en partes iguales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí te lo explico desde el proceso recursivo. Entonces, hallar la integral total desde A hasta B de f de x, entonces sería trabajar desde x sub 0 hasta x sub 2, ¿cierto? Hallar mi integral desde x3 hasta x4, de x4 hasta x6, o sea, todas en parejas. Y es lógico, usted me entendió, aquí me entendió. Desde x sub 0 hasta x2, desde x2 hasta x4, desde x4 hasta x6, ¿sí? En parejas, me entendió. Recursivamente, entonces le aplico la fórmula a la primera, le aplico la fórmula a la segunda, ¿sí? Le aplico lo que estaba yo diciendo allá recursivamente, ¿listo? Y ya, allá acabé mi trabajo. Pero, vamos a ver, este en especial puede tener otra forma, alterna también. Entonces, en cada caso, yo puedo factorar, si hago toda la sumatoria, puedo factorar h tercios. Entonces queda f de a solo, queda 4 veces f de x1. Aquí me queda un f de x2 y un f de x2, entonces queda 2 veces f de x2. Me queda 4 f de x3 solo. Aquí me queda un f de x4, aquí me queda un f de x4 aquí. Entonces queda 2 veces f de x4. Me queda un 4 de f de x5, me queda un f de x6 aquí y otro que sigue, 2 f de x, sucesivamente. Entonces, cuando esto es un x sub i impar, va multiplicado por 4. ¿Sí? Entonces yo puedo compactar eso en unas sumatorias, ¿sí? Y decir, bueno, h tercio es factor, f de x a te va a quedar solo y f de b te va a quedar solo. Acuérdate que esto es f de x sub 0, que es a, y esto es f de x sub n, que es f de b. ¿Listo? Te queda entonces, cuando es impar, entonces aquí igual a 1, 3, 5, hasta n menos 1, te queda multiplicado por 4. ¿Cierto? Esta. O sea, esta es una expresión. Luego, cuando es par,
te queda multiplicado por 2, porque te quedó 2f de x2, 2f de x3, 2, 4, 6 hasta n menos 2 de f. Ojo, por favor. Tienen que tener cuidado con esto porque son los impares. Generar impares. ¿Sí? Y evaluarlos en la función. Multiplicarlo por 4. Aquí generar pares. F de x sub j. 2, 4, 6 hasta n menos 2. ¿Sí? Entonces, tengo dos opciones. Aplico esta fórmula o lo que expliqué aquí. La verdad, yo prefiero que hagan el trabajo recursivo. ¿Sí? O sea, explicado aquí, trabajo recursivo que estamos explicando aquí. Entonces, la integral de cada una es la integral simple de esta fórmula que aplicamos aquí. ¿Listo? Bueno, digo, es preferencia. Pero creo que ustedes no van a tener que programar esto, muchachos. Para mí creo que en Python eso estaba listo. No sé si alguien ya miró si Python tiene Simpson 1/3 listo para implementar. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Bueno, ahora lo miran. Entonces tienen dos opciones, igual que lo otro. El error, la fórmula del error es esta. ¿Sí? Mire que también se las entrego sin datos. Lo único malo es que necesitamos la cuarta derivada. Uy, profe, entonces tenemos que implementar cuarta derivada. Pues, ¿cómo le parece? Pues vamos a tener que implementar la cuarta derivada. Acuérdese que esta es una forma de escribir cuarta derivada. ¿Sí? De un épsilon. Acuérdate que h es delta x. ¿Sí? O sea que esto es menos h a la 5 sobre 90 factor de la cuarta derivada de un número en el intervalo. ¿Sí? Acuérdate que h, pues en cada subintervalo es b menos a sobre 2, pero pues h es delta x, ya te lo estoy diciendo en general. Y epsilon, ya te dije cómo lo hallamos, ¿cierto? Es a más random factor de b menos a. ¿Sí? Si quiere, hagamos una cosa. Bueno, si quiere lo toma de acá, pues digamos que ya lo explicamos acá en esta parte. ¿De acuerdo? Digamos que lo voy a copiar acá, pues. Entonces, pongámosle aquí, pongo aquí, donde, entonces pongámoslo aquí. Epsilon es igual a más random por b menos a. ¿De acuerdo? Es para que les quede allí y yo me voy a ir puliendo mi documento acá. Bueno. Listo, muchachos. ¿Cuál va a ser los requisitos? No cambiaron en nada, mire. Siguen siendo los mismos. Creo que eso no va a cambiar mucho. La función, el intervalo donde yo digito el límite inferior, el límite superior, ¿cierto? El número de particiones. ¿Qué le vamos a entregar al usuario? El valor de la integral y el error. ¿Listo? O sea que esto nos convierte, alguien diría, profe, entonces si uno hizo ya un esquema de una, ese mismo esquema lo puedo aplicar en todos. Obvio, es lo que te estoy diciendo. Lo que sí cambia por dentro es la metodología del cálculo, ¿cierto? ¿Sí? Porque aquí tenemos implementar una metodología recursiva, ir calculando cada vez, ¿cierto? O aplicar esta forma. Bueno, y por último nos encontramos con integración numérica de Simpson 3/8. Entonces, de manera, Simpson 3/8 es similar a Simpson 1/3. Solamente que ahora observa su forma simple cómo trabaja. Yo tengo esta función aquí que ustedes ven, ¿cierto? Entonces, mira que ya voy a tener, ya en lugar de tener 2, voy a tener 3 subintervalos. ¿Por qué? Porque él aproxima para esta función que está bien repintada aquí. Él aproxima con estos 4 puntos una curva de tercer grado. Entonces, fíjate que con Simpson 1/3 era una curva de segundo grado, o sea, aproximo con una parábola. Entonces necesito 3 puntos, ¿cierto? Entonces, aquí aproximo con una curva de grado 3, o sea, una función cúbica, ¿sí?
pero entonces ya no necesito 3, sino 4 puntos. ¿Sí? Bueno, entonces, entendido eso, pues la situación sería entonces decir, bueno, muchachos, la fórmula que vamos a usar es esta. ¿De dónde sale esta fórmula? El mismo asunto que ya explicaba aquí. Mire que aquí sí la cogí de una vez, 3/8 de h, o sea, donde h es delta x. O sea, desde a hasta x1 es un h, un delta x, x1, x2 es un delta x, otro h. Desde x2 todas, que aquí todos son iguales. O sea que fíjese que desde rectángulos hasta acá, las particiones todas son de igual manera. O sea, eso no se va a perder, ¿cierto? Simplemente que aquí te aclaro, pues que h es b menos a tercios, ¿no? ¿Cierto? H es b menos a tercios. Bueno, entonces sería esta sería la forma de calcular el área bajo la cúbica. Entonces sería f de x0 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 más f de x3. Y muchachos, esto hay que hacerlo recursivamente cuando tengo múltiples. Pero ¿qué necesito ahora? Ustedes observan lo que estoy diciendo. Esta simple que tengo aquí, porque esta es una simple, necesita 3 particiones iguales. 3 particiones iguales. ¿Qué significa eso? Que entonces mi número de particiones tiene que ser múltiplo de 3. ¿Sí? Mi número de particiones tiene que ser múltiplo de 3. ¿Cómo lo garantizo? Como ya lo dije, con la función módulo 3. Entonces, si por ejemplo colocamos 100 particiones, no me va a trabajar. Si yo meto a 100 módulo 3, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me da 100 módulo 3? ¿101? No, viejo, no. ¿Cómo así? Estás equivocado. No, ¿Cuál es sí. el mayor múltiplo de 3 cerca a 100? 99. O sea, me sobró 1. O sea, el módulo 3 te va a decir 100 módulo 3 es igual a 1. ¿Sí me entiende? Entonces, si el módulo es 1, ¿qué tengo que hacer? Sumarle ¿cuánto? 2. ¿Cierto? ¿El residuo cuánto fue? A ver, no sé si estamos claros con eso. Sí, sí, estoy entendiendo, Sí, profe. sí. Si el residuo es 0, entonces n no pasa nada. Si el residuo es 1, entonces debo sumar 2, ¿cierto? Creo que aquí hay un error. Si el residuo es 1, entonces tendríamos, es al revés, ¿no? A n sumarle 2, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y si es 2, pues se le suma 1. Eso. Y si el residuo es 2, entonces se le suma 1. Eso es. Ahí sería 2 veces el módulo. No. No, no. ¿Por qué? No pasa nada. Esto simplemente lo que se está diciendo es cuánto te queda de residuo. Por eso, si es 1, 2 por 1, 2 Mira, más mira, n. no sé si tú tienes en cuenta algo. Acuérdate matemáticamente que cuando yo trabajo con la función módulo, los únicos residuos, los únicos números que reconoce son el 0, el 1 y el 2. No reconoce más. A ver, ¿sí queda claro para todo eso? O sea Sí. que si el residuo Sí, es profe. 0, se continúa con el mismo n. Si el residuo es 1, tengo que sumarle 2 a n. Si el residuo es 2, debo sumarle 1. Por ejemplo, en el ejemplo que yo ahora, 25. 25 módulo 3, pues el más cerca es 24, o sea que me da residuo 1. Entonces debo sumarle 2, ¿cierto? Para que me quede efectivamente 27, que es módulo de 3, que es múltiplo de 3, perdón. ¿Sí te queda claro? Sí, sino que yo estaba diciendo otra forma de hacer esa operación. ¿Cómo así? ¿Cómo sería? Sí, o sea, por n es más 2, ¿no? Entonces multiplicas por 2 el módulo. Si el módulo te da 1, pues 2 por 1, 2. Y eso ya le sumó los 2 que estabas pidiendo. El n más 2. ¿Y si es 2? Si el residuo es 2. Pues el módulo como... Ah, no, no, no. No, no.
Es que, Sí, mira, sí, mira, muy tienes sencillo. razón. No, no, yo estoy en otro Escúchame, planeta. escúchame. Es muy sencillo, no te enredes. Muy sencillo. Si el módulo, si el módulo me dio 0, n se deja igual. O sea, es poner una decisión allí facilita, ¿cierto? Si n es igual a 1, entonces a n le suma 2 y n lo cambio por n más 2. O sea, en el caso, por ejemplo, de 100, donde me va a sobrar 1, ¿cuánto me van a, si yo le digo, póngale 100 particiones, entonces me va a poner a trabajar a mí con 102 internamente. Eso no lo voy a saber yo. ¿Sí me entiendes? No lo voy a saber yo, si usted sí lo Sí, va a saber. ¿Sí? Ahora sí está claro eso. Ah, listo. sí, sí, sí. Ahora, también podríamos trabajar por defecto, pero es mejor trabajar por el exceso. ¿Sí? Yo prefiero trabajar con 102. Yo también podría trabajar con 99. Restarle ese 1 y restarle y dejar 99. Pero es mejor trabajar por el exceso. O sea, ya ahí son, digamos, prácticas del programador. Como lo óptimo es que esté un poco más allá, mucho mejor, mejor precisión. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdese que la función aquí son positivas. Acuérdese que este h es lo que hemos llamado hasta ahora siempre delta x, ¿cierto? Que esto no se va a perder. Este h es lo que hemos llamado delta x, ¿de acuerdo? Lo que hemos llamado delta x. Y la partición se hace igual. O sea, y lo único ahora es que voy a hacerlo, y esta, les voy a decir una cosa y una vez. Esto sí, obligatoriamente hay que hacerlo recursivamente. O sea, en cada uno, si yo tengo múltiples, no hice un ejercicio. Bueno, sí, lastimosamente no tomé una función de múltiples de 3. Si yo tengo múltiples, entonces trabajo desde x sub 0 hasta x3, desde x3 hasta x6, desde x6 hasta x9. Acuérdense que son coordenadas y ya saben cómo hallarlas, ¿sí? Hasta llegar hasta de xn-3 hasta xn. ¿Por qué? Están garantizadas con mi n. Por esa razón, yo pongo un n múltiplo de 3 de una vez para que esto quede garantizado. Entonces, en cada uno de estos aplico la fórmula, ¿cierto? Esta es la fórmula de este primero, esta es la fórmula del segundo, esta es la fórmula para el tercero, ya. Y aquí no hay otra forma sino, muchachos, recursivamente. Llevar esto a una sumatoria, no se los aconsejo. Por ahí alguien lo hizo y por ahí ya se lo presentan, pero la mayoría decidimos no presentar, porque es unas sumatorias de mucho cuidado, ¿de acuerdo? Yo les recomendaría que tampoco lo hicieran. Hágalo recursivamente, obligatoriamente. ¿De acuerdo? Bueno, el error de esta está dado por esta fórmula. Menos 3 sobre 80 h a la 5, cuarta derivada de un épsilon cualquiera en el intervalo. Recuerde que este épsilon, ya saben cómo calcularlo. Acá lo dije otra vez. ¿Dónde épsilon es igual a esto? ¿Cierto? Es una coordenada que está entre b menos a. ¿De acuerdo? Y acá es lo mismo, ¿no? O sea, ya no lo escribo. Bueno, miren lo que voy a exigir igualito. O sea, en este caso, muchachos, el usuario digita la función, el intervalo, extremo inferior, extremo izquierdo o extremo inferior, como quieras llamarlo, extremo derecho o extremo superior, como quieras llamarlo, número de partición. ¿Qué le vamos a dar? El valor de la integral y el error. ¿Y cómo calculamos el error? De esta manera. Bueno, preguntas. Con Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Preguntas. ¿Tu recomendación, profe, entonces es hacerlo recursivo todos dos? Yo, los Simpson te los recomendaría recursivos. Listo, profe. Yo te recomendaría hacer la recursividad, porque explicar esta fórmula es bien complejo y hemos tenido problemas. O sea, yo te lo digo por la experiencia con los estudiantes y tú sabes que yo reviso, ¿cierto? Entonces, dime cómo aplicaste la fórmula, porque es que a veces, ¿qué va a pasar aquí, Nicolás? ¿Qué ha pasado usualmente? Que muchas veces, de acuerdo al número de particiones, yo espero no encontrar un error tan grande en ciertas integrales, ¿sí me entiendes? Pero cuando yo veo que el error es grande, está fallando la programación. ¿Sí? Pero, entre otras cosas, creo que usted no van a sufrir aquí, yo creo, Nicolás, que no van a sufrir. Porque si mal no estoy, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 no es sino implementarlos de allá directamente de Python. Pero a mí me interesa que usted sepa qué es lo que está implementando. Está implementando esto que tiene aquí.
porque si no sé el sistema cómo tenga resuelto el problema del número de particiones. ¿Sí? Entonces allí donde sí entran a actuar ustedes como programadores para saber qué. Entonces, síntesis. En Simpson 1/3, el número de particiones tiene que ser par. Y en Simpson 3/8, el número de particiones tiene que ser múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, allí sí ya me queda difícil decirles sí, cómo está implementado. Eso me lo van a decir ustedes en la próxima clase cuando comencemos a hacer revisión de estos métodos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, No, por esa parte no. bueno, entonces, ojo, por favor, ¿cómo vamos aquí? Aquí vamos, hagamos una cosa, yo voy a avanzar. ¿Estas Les voy son a todas del presentar, corte? ¿cómo? ¿Esas son todas las del corte? Sí, son las del corte. Es que quiero hacer eso distinto para dedicarle un poquito más a problemas, ¿sí me entendés? O sea, quiero esto que esté un poco más rápido para que en una clase nos dediquemos a solucionar problemas, porque aquí hay que resolver problemas de área, problemas de sólidos de revolución, problemas, o sea, hay una gran cantidad de problemas que resolver, problemas de integrales dobles, problemas de, bueno, problemas de integrales al infinito, problemas, o sea, tenemos una serie de problemas grandes que resolver aquí. ¿Sí me entiendes? Con estos métodos. Porque es que, ¿cuál es el objetivo? Primero, hacer un repaso más allá, no, más que repaso, es decir, ir más allá, diría yo, que lo que usted trabaja en su cálculo integral y su cálculo multivariado. ¿Sí? Entonces usted me pregunta, profe, pero es que con esto podemos hacer integrales dobles. Sí, podemos hacer integral doble. Habrá una parte que habrá que hacerla manual, pero habrá otra parte donde vamos a tener que implementar la calculadora. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podemos hacer integrales al infinito, integrales impropias? Sí, podemos hacer integrales impropias, pero hay que hacer una serie de consideraciones. Entonces, allí es donde entramos a manejar cómo usar las herramientas que nosotros creamos para resolver problemas matemáticos, porque mi problema no es que usted las cree, mi problema es que las usemos y seamos capaces de resolver problemas matemáticos de una mayor complejidad de los que podíamos resolver analíticamente. ¿Estamos de Como acuerdo? el examen del primer corte. Exactamente, por esa razón quiero ir allá. Entonces yo quiero que una clase la dediquemos a solo resolver problemas. ¿Ya me entendés? Eso es lo que yo quiero. Entonces, y aquí vamos a hablar entonces de sólidos, por ejemplo, esta región, girando alrededor del eje X o girando alrededor del eje Y. O sea, vamos a aplicar método de los cilindros o vamos a aplicar cascarones cilíndricos. Entonces, ¿sí ves? Método de los discos, perdón. Método de los discos, método de los cascarones cilíndricos. Entonces, vamos a necesitar recordar esas cosas. Ah, bueno, ¿qué pasa? Profe, pero eso sería igual que... No, que acá ahora vamos a tener funciones que analíticamente no podríamos hallarles una antiderivada. Tú trabajaste eso, claro, pero porque tenías integrales donde analíticamente podías hallar una antiderivada, pero resulta que ya les he mostrado que podemos construir funciones combinadas con exponenciales, con logarítmicas, con polinómicas, que no obedecen a ningún tipo de función, pero son funciones. Profe, y se pueden resolver, sí, también. Entonces, hallarles una antiderivada a una función que tenga varias cosas va a ser muy difícil, pero para esa razón están estos métodos para resolverlos. Ya les explicaremos cómo lo haremos. Entonces, por último, le voy a presentar un método curiosísimo. Ese método se sale de todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Que es el método de integración por método de Monte Carlos. Bueno, entonces se lo voy a presentar. Aquí está el método de Monte Carlo. ¿Qué hace este método? Mira, este método este método a mí me gusta mucho este método, porque este método está fundamentado en la probabilidad. La probabilidad, ¿sí? O sea, ya que la matemática, a pesar de ser tan precisa, y es cuando entra en juego la probabilidad como una herramienta matemática que estadísticamente puede ser viable. Entonces, fíjate que igual tengo una función positiva, esto está hecho por funciones positivas, ¿no?
en un intervalo AB. Entonces, ¿qué hacemos? Te lo voy a explicar primero el cuento. ¿En qué consiste el cuento? Entonces, yo ubico una cota que puede ser el máximo, y eso lo podemos hacer, implementarlo de una vez. Vamos pensando en cómo implementar el máximo de una función en el intervalo. O sea, entre A y B, mi cota M va a ser el máximo, ¿sí? En el intervalo. ¿Puede ser un poquito más allá? Sí, puede ser más allá. M puede ser más allá que el máximo. No hay problema. Sí, puede ir más allá, pero pongámoslo aquí. Está. Bueno, entonces, resulta que esta área que yo busco aquí, que es la azulita que usted ve claro aquí, ¿sí? Está ubicada entre el valor mínimo en ese intervalo, entre este rectángulo del valor mínimo, o sea, en este rectángulo de aquí, y el rectángulo que sería el valor máximo, o sea, este que va hasta el máximo, está acá. O sea que el área está, esta integral desde A hasta B de f de x está. Entonces eso se llama el teorema del valor intermedio, ¿sí? Donde el área de una integral se ubica entre el rectángulo, cuya altura es el menor valor en el intervalo, y el rectángulo que está en el máximo valor. ¿Sí ves? Entonces, resulta que esta integral como área está entre el área de este rectángulo, que sí, es el más pequeño, con el menor valor en el intervalo de la función, y el máximo valor formado del rectángulo que se forma en el mismo intervalo del máximo valor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En este rectángulo grande, entonces me interesa el de mayor valor, por eso me interesa la cota superior. Comenzó a disparar puntos. Pues yo disparo puntos. Claro, los puntos en rojo son los que me interesan, los que quedan dentro del área. ¿Sí? Entonces luego hago una proporción del total de puntos disparados. Por acá voy a tener más puntos, de pronto no los dibujé, ¿cierto? Pues obvio que, digamos que si le inserto más puntos, a ver, para que me entiendan eso. De pronto ahí está muy conducente a que, un momentico, para que me entiendan esa parte. O sea, quiere decir que yo puedo tener más puntos. O sea, digamos que los puntos negros son los puntos que quedaron por fuera, pero dentro del intervalo, ¿no? Vamos a ver que eso lo tenemos que garantizar. Generar una serie de puntos dentro del intervalo, pero que unos me van a quedar por fuera. Entonces ahí le estoy poniendo otros para que me entienda eso. Los negros son los que no se cuentan, los que están por fuera del área, pero dentro del intervalo en el que yo voy a tomar la integral. Entonces, yo decido cuántos puntos voy a disparar. 100, 1000, 2000, 5000 puntos. ¿No? El usuario decide cuántos puntos va a disparar. Entonces, esos puntos pueden quedar de tres maneras. Por fuera, como los que estoy poniendo, ¿cierto? O sea, pueden quedar. ¿Qué es por fuera? Por fuera del área de integración, ¿de acuerdo? Como los que tengo aquí. Me pueden quedar sobre la función. La probabilidad, como puntos de probabilidad. Es posible que me queden sobre la función, como este rojo. O me queden al interior. Entonces, ponle cuidado a lo siguiente que voy a decir. Si yo hago una proporción entre el número de puntos de éxito, que son los que van a quedar dentro del área, y el total de los puntos, esa fracción de este rectángulo me da aproximadamente el área de la integral. Repito, disparo un número n de puntos. De esos, un valor menor me quedan, que llamo yo los puntos de éxito, que son los rojos, me quedan o sobre la integral, ese lo cuento, o al interior en el área que voy a hallar. Estos que tengo aquí, rojos, los cuento y los divido entre el total de puntos que disparé en este rectángulo.
¿cierto? Esa razón, ese cociente, esa división, multiplicada por el área de este rectángulo, me da aproximadamente el área de esta integral. Interesante, ¿no? Y no hay ninguna forma, y sí se consiguen unos resultados bien. Ah, bueno, ¿qué te está diciendo? Que cada vez que tú hagas con unos mismos valores, dejando unos datos fijos, cada vez que tú le des calcular, el resultado va a cambiar. Y tiene que cambiar por obvias razones. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo se hace? Ahora sí, pues lo vamos a decir. Entonces aquí, observa. M es el valor mínimo de la función en el intervalo AB. Y M mayúscula es el valor máximo de la función en el intervalo. ¿Sí? Entonces, el área de este rectángulo, B menos A por M, es menor o igual que el área de la integral, que es la que está en azul, y es menor o igual que el área del rectángulo más grande. Este rectángulo que ven aquí. ¿Sí es? Este rectángulo. ¿Listo? Bueno, entonces observa lo siguiente. Nos fundamentamos en eso para hacer lo siguiente. Entonces, voy a garantizar, oígase bien lo que voy a decir, una X sub I cualquiera. Ese X sub I tiene que ser arbitrario en el intervalo de A hasta B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal como ya lo hicimos allá con un epsilon. Ese X sub I randómico lo calculo como la longitud del intervalo multiplicado por un número randómico, random 1, y sumado en A. Cuando yo le sumo A, lo convierte en coordenada. Entonces ubico un X sub I, ¿cierto? Ahora ubiquemos una imagen para ese X sub I. Pues aquí es fácil, como la función f de x está sobre encima del eje x, entonces basta coger el máximo valor, la cota superior, en ese intervalo de la función, que es m. ¿Sí? M es una cota superior en el intervalo de A hasta B para la función. ¿Sí? En ese intervalo. Que alguien me podría decir, profe, ¿pero es que para qué hay no mayor? Sí, pueden haber muchos mayores a M, pero estoy hablando en el intervalo de A hasta B. ¿Sí? En este intervalo, M es una cota superior. Entonces, ubico ese Y sub I random. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿por qué le poner random 2? Porque genere otro, distinto a este de acá. O sea, este random 2 es distinto a este de acá. ¿Sí? Para que no se contamine nada. O sea, es otro número random. Listo. Entonces ahora se va a determinar que el punto así calculado, X sub I, Y sub I, ¿cuándo cuenta? Entonces, cuando el X sub I que yo le asigné, a ese X sub I yo le asigné este Y sub I, ¿cierto? Entonces, si Y sub I me dio menor o igual que f de X sub I, o sea, es menor, todo esto que están aquí adentro, o igual, está sobre la función, ¿sí? Ojo aquí, cuando ese Y sub I es menor o igual que ese f de X sub I, o sea, para este X sub I que yo le asigné un Y sub I, ese Y sub I puede ser este y este, pero si ese Y sub I es menor o igual que f de X sub I, lo cuento, ¿sí? O sea, vamos a llamar un punto de éxito, lo cuento. Entonces, en caso afirmativo se cuenta. Entonces, los puntos de éxito que se verifica, la condición se acumulan en una variable. ¿Estamos de acuerdo? Voy a llamarla n minúscula. ¿Sí? Bueno, esta n mayúscula es el número de puntos que yo voy a disparar. Y esta n minúscula son el número de puntos éxito, es decir, aquellos que me quedan al interior en el área sombreada. ¿Listo? Ahí están. Entonces observe lo siguiente. La integral es aproximadamente igual, es lo que les había dicho, ahora sí lo están viendo escrito. La integral, o sea, esta área que está viendo aquí azul, es aproximadamente igual al cociente de los puntos de éxito, o sea, aquellos que quedaron aquí al interior dentro del área o sobre la curva, estos rojos, dividido entre el número total de puntos que nosotros designamos, ¿cierto?
multiplicado por el área del rectángulo más grande. El área del rectángulo más grande es B menos A por M, base por altura. ¿Listo? Y eso es la integral. ¿Listo? Ahora, ¿qué digita el usuario? La función, los límites y el número n de puntos. Entonces, fíjate que a diferencia de la otra, lo único que tengo aquí distinto es que no tengo un número de particiones, sino un número de puntos. Entonces alguien me diría, profe, entonces puedo usar la misma, pues básicamente la misma, pero tengo en cuenta que aquí va a cambiar, va a pedir el número de puntos. ¿Listo? Entonces, aquí lo escribo, ¿no? Es obvio que cada vez que se dé calcular la integral sin cambiar los datos, su valor va a cambiar. Lógico. O sea, cada vez que yo tengo unos datos ya aquí definidos, ¿sí? Bueno, obviamente este integral nunca tendrá una forma de medir el error. ¿Sí? Bueno, preguntas. Preguntas. A ver, escucho. ¿Qué preguntas tienen, estimados ingenieros? No, pues, no. ¿Ah? No, profe. Es claro. ¿Todo está claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Entonces, ¿cuándo queda? Hasta aquí, básicamente tenemos ya el segundo corte, pero hay mucho que hacer aquí. Entonces, para mí lo más importante sería que tuviéramos un poco antes, bueno, pedirlas todas para la próxima clase va a ser imposible, obviamente, ¿cierto? Pero pongámonos como meta, por lo menos, a ver, les propongo lo siguiente, que por lo menos trabajemos como meta. Es que yo te voy a decir una cosa, si uno hace una, básicamente las tiene todas. Según lo que yo, pues, digamos, pensando yo O en sea, una se habla parte, por las de abajo de la curva, esas tres que son similares. claro, son similares. Bueno, ojo con lo que estoy diciendo. Ojo, mira, tú me haces caer en cuenta de algo. Rectángulos, vamos a hacer las tres de rectángulo en una misma página, digámoslo así, en una misma calculadora. ¿Sí? Tanto en el lado izquierdo, extremo derecho, punto medio. Algunos estudiantes que no escuchan, porque pues a veces este medio como que nos podemos quedar dormidos ahí en la cama. Alguna vez un estudiante me presentó cada una por separado. No estoy pidiendo por separado. Estoy diciendo que la de rectángulos en una misma calculadora, ¿está claro? Que me calcule el extremo izquierdo, el extremo derecho y el punto medio. ¿Listo? Entonces vamos a tener listo. Hagámosle a rectángulos. Hagámosle a trapecios. Hagámosle a trapecios. Es que yo, entre otras cosas, te voy a decir sinceramente. A mí me da la impresión que tanto trapecios como Simpson un tercio y Simpson 3/8, no hay que programarles nada, porque simplemente hay que implementarlos. No sino que usted busque en las librerías y mire a ver y vamos a tener que implementarlo. Claro, obviamente, lo que vamos a tener que tener claro es la recibida de la función y saber, o sea, saber qué está implementado, o sea, qué es lo que hay que implementar en otras palabras. ¿Sí? Cómo recibe la función y qué es lo que está calculando. ¿De acuerdo? Y cómo lo está calculando. Porque yo estoy diciendo que, por ejemplo, que cuando entramos a los Simpson, ¿sí? Estoy diciendo muy claro, mira, para un Simpson un tercio necesitamos un número par de particiones. Y la verdad yo no sé, sabría decir usted, o usted tiene que mirar a ver, cuando lea la librería, ese número de particiones, cómo lo está considerando allá, cómo se está haciendo el trabajo internamente. O sea, qué está considerando allí el sistema, ¿de acuerdo? Simpson un tercio y Simpson 3/8, donde yo necesito un número múltiplo de 3 de particiones. ¿De acuerdo? Bueno, y por lo menos trabajémosles a estas, a ver, a estas. Entonces tendríamos que hacer una de rectángulos, una de trapecios, Simpson un tercio y Simpson 3/8. O sea, estoy hablando de 4 calculadoras. Mucho, pero son muy similares, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, a mí me parece que está bien.
Porque es que el que hizo Simpson un tercio hizo 3/8. Y el que hizo rectángulo hizo trapecios. ¿No les parece? Entonces, Sí, ¿qué profe. opinan? Listo. Hagámosle. De pronto, sí, si les alcanza el tiempo, pues miran un poco más esta de la de Monte Carlo. Si tienen alguna duda, pues me preguntan. Y esta de pronto, aunque esta también es fácil, esta también no tiene pierde. Que así, ¿no? O sea, entonces, el de los rectángulos, el de izquierda, centro y derecha en una sola. Sí, correcto. Eso. En una sola calculadora, digamos así. ¿Sí? O sea, Sí. en una sola calculadora, las tres Llevar integrales. las tres de una. Y Correcto. trapecio en otra. Trapecio en otra separada, correcto. Aquí lo está indicando, mire que está bien indicado, trapecio en otra separada. Luego viene Simpson un tercio en otra separada y Simpson 3/8 en otra separada. Ahí están las 4 calculadoras de integrales. Y por último, Monte Carlo. Y Serían por 5 último, Monte calculadoras. Carlos aparte también otra calculadora. O sea que Monte Carlo, espérate a ver, yo copio algo aquí, aunque es una bobada, pero pues voy a copiarme este dibujito de allá para acá, que de pronto no lo hice hacia acá. Ay, perdón, lo tengo aquí. De pronto no lo hice aquí. Y es que, pues obviamente, lo único que cambia de este dibujito es que en vez de poner número de particiones, aquí le vamos a decir número de puntos. ¿Sí? Y ese número de puntos es el que yo estoy llamando n mayúscula aquí en mi trabajo. ¿Sí? Es el que yo estoy llamando n mayúscula. O sea que básicamente esta sería, ya le voy a cambiar el título allá arriba. ¿Sí? Entonces aquí estaría integración numérica por método de Monte Carlo. Método de Monte Carlo. Monte Carlo. Entonces, y lo único es que aquí, pues obviamente, esto no tiene cálculo de error, o sea que esto no existe. Borremos esto no existe. Que básicamente me quedaría allí. Este sería el método de Monte Carlo. ¿Sí? O sea, sería la quinta, digamos, calculadora. Ok, Entonces, profe. se entra la función, se entra los extremos, el extremo izquierdo, el extremo derecho y el número de puntos. Allí el cuidado, esa sí hay que construirla, estoy seguro de eso. El cuidado está en el cálculo bien de la forma randómica de la abscisa, ¿no? Cómo calcular esto. Y cómo calcularle la ordenada a esta abscisa. Y luego hacer la comparación entre esta x sub i hallado aquí, evaluada en la función, con respecto al y sub i. Entonces se debe cumplir que el punto que yo le llamo éxito es cuando cojo y sub i, si se cumple que es menor que f de x sub i, lo cuento. Simplemente entra a contarse, si no, no se cuenta. ¿Sí? Entonces me va a dar un número n menor. La probabilidad siempre te va a ser menor. Que sea igual, tendría que ser pues el mismo rectángulo, pero nunca va a suceder eso. Entonces, por esa razón decimos esto. N, la razón de n sobre n, b menos a factor de, ¿listo? Donde esta es el área del rectángulo más grande. ¿Listo? Bueno, ¿qué preguntas hay aquí al respecto, muchachos? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿O ya se me durmieron No, algunos? ¿Ya se me durmieron algunos? Bueno. Hoy hablé mucho, pero ya saben que la próxima clase entramos a hacer revisión de esto y entonces ya la clase es de ustedes para comenzar a preguntarles cosas, a comenzar a hacer cálculos. Incluso, escúchenme bien, ahí les puse, voy a abrir un documento que les puse ahí, perdón, creo que es este. ¿Me confirma si tienen este documento allí? Estos ejercicios. sí, profe. Bueno, entonces, yo voy a comenzar la próxima clase a revisar y a darle un poco de solución a estos ejercicios, ¿de acuerdo? Obsérvense que aquí te estoy haciendo una aproximación a pi cuartos a través de esta integral, ¿sí? Como la tangente inversa de menos 1. Entonces te estoy haciendo como tangente inversa de menos 1, lo puedo llevar a la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x.
Entonces aquí me valgo un poco de esa relación que hay entre la integración y los métodos analíticos de integrales aplicados acá. Claro, en últimas aquí es coger algo que analíticamente lo hicimos, porque estoy seguro que esta integral ustedes la hicieron analíticamente, y entonces mirar cómo funciona pues en métodos numéricos. Pero hay otras como esta, que si le vamos a aplicar un método analítico, perdemos el año. Entonces mire que aquí es donde yo les decía, o sea, yo necesito que su calculadora después me comience, si usted quiere mirar cómo está quedando tu calculadora, si está quedando bueno, obligatoriamente tienes que hacer, vamos a ver lo que hay que hacer aquí. Que haya la integral que va desde este punto hasta este punto por debajo de la curva. Profe, esa va negativa, sí, pero la ponemos positivo. Bueno. Y esta otro valor, porque te estoy pidiendo determinar el área. El área. Si tú lo haces desde aquí hasta acá, vas a perder el año. Y eso lo vamos a mirar en la próxima clase. Pero el problema es cómo calcular, oíste bien, mi problema es cómo calcular aquí este punto. Entonces, escuche bien lo que voy a decir. Se combina la calculadora que acabamos de pasar de raíces de ecuaciones con la calculadora de integrales. Entonces, en la calculadora de raíces de ecuaciones, calculo esta raíz, calculo esta raíz, calculo esta raíz. ¿Con cuántas cifras decimales significativas? Yo siempre le he dicho, yo siempre trabajo con 6. O sea que tenía que dar límites de integración con 6 valores. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una integral desde aquí hasta esta raíz, luego desde esta raíz hasta esta otra raíz, de la misma función. ¿Sí? Por ejemplo, aquí determino las dos primeras raíces positivas y calcula el área de la región que va de aquí hasta acá. Entonces, lo más probable es que esta de pronto, creo que sí debo haberla colocado ya para allá la raíz aquí y acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área que queda al interior de aquí. Y, por ejemplo, bueno, aquí creo que en este ejercicio no pedí, pero la próxima clase lo hacemos. Por ejemplo, este mismo ejercicio. Vamos a pedir el sólido de revolución que genera al girar esta área alrededor del eje X. Entonces, vamos preparando ese trabajo para hacerlo. ¿De acuerdo? O esta, qué chévere esta. Poner a girar alrededor del eje X. ¿Sí? O esta girando alrededor del eje Y. Para resolver por cascarones cilíndricos. Entonces, ahí les dejo como un trabajito que vaya buscándome las fórmulas para hacer sólidos de revolución. ¿De acuerdo? Mira aquí lo que estoy pidiendo es con esta integral. Mira, ¿sí? Cómo esta integral se puede expresar en términos de en esta forma. Bueno, aquí son unas cositas especiales, ¿no? Ojo. Integrales dobles. Integrales dobles. Ojo, integrales dobles. ¿Sí? Usar, bueno, esto sí es sencillo. A veces esto son problemas como de mirar un poquito la precisión de la calculadora y todo eso. Bueno, muchachos, ahí tienen ustedes trabajo. Esto, pues no lo toquen todavía. O sea, simplemente lo entregué ya para que la próxima clase lo tengamos como nuestro documento de trabajo. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Sí, es como un apoyo. Es como un apoyo, correcto. Es un apoyo. Dígame. No, que quedó entendido. ¿Cómo? Que quedó entendido el tema, pues. Bueno, entonces queda claro que eso que estoy diciendo aquí, estos ejercicios de apoyo, tal como lo dijo el compañero, es lo que, con los cuales voy a trabajar la próxima clase, ¿de acuerdo? O sea, voy a las calculadoras que ustedes traigan, vamos a revisarlo. Entonces, eso se lo digo para que de una vez vaya mirando, ve, profe, yo estoy haciendo esto, ve, profe, tal cosa, mira esto, porque no revisamos esto, o sea, para que cada uno voluntariamente, cada equipo de trabajo, además porque puedan hacer algo interesante. Si alguien construyó la calculadora del equipo, pues bueno, vea, ahí les mando la calculadora para que vayan mirando cómo está funcionando con estos ejercicios que el profesor mandó. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Va a revisar Sí, documentos. sí, profe. Puras Bueno, calculadoras. espérate, ya voy para allá. Entonces, esto todavía, por favor,
No estoy diciendo que esto me lo vayan a entregar, yo después les paso un trabajo colaborativo que me van a entregar, ¿sí? Esto lo estoy dando como unos ejercicios base de apoyo, de trabajo que vamos a hacer con un pretexto. Vamos a coger esto como un pretexto para revisar las calculadoras. ¿Ya me entienden? Y de una vez resolvemos problemas. ¿Ya? Bueno, ahora, recuerden que tenemos, oígase bien lo que estoy diciendo. Tenemos métodos, un momentico. Tenemos métodos de rectángulos y trapecio. Entonces, ojo por favor con los documentos que tienen que construir los infogramas. ¿Sí? Algunos han quedado muy bien trabajaditos. De hecho, a esas personas la nota les debió haber subido un poco porque yo después me puse a revisar ya solo el documento, a mirarlo. ¿Sí? Entonces, ya tienen que hacer, escúchenme bien. Para el caso de los trapecios, hacen un ejemplo de cada caso. O sea, un ejemplo por la izquierda, un ejemplo por la derecha y un ejemplo en el punto medio. Hacen de trapecios dos ejemplos con trapecio. Llevan 5. Luego, para Simpson un tercio, también le hacemos 2 ejemplos a cada uno. 2 ejemplos para un tercio, 2 ejemplos para Simpson 3 octavos. Y le hacemos y para el caso de, un momentico, de la para el caso de ¿por qué no puedo encontrar qué pasó ahora? Para el caso de Monte Carlo, pues muchachos, ¿qué les sugeriría yo? Hagan un solo ejemplo, pero cuando ustedes miren que hagan varios lanzamientos, van a notar que los resultados son distintos. Entonces, hagan un solo ejemplo donde usted muestre que en cada caso, en cada calcular, cada vez que yo lo doy a calcular, el valor va cambiando. Entonces, ¿cómo va cambiando? Yo les cuento una cosa interesante con esto, muchachos. Si yo, por ejemplo, dejo fijo la función, el extremo izquierdo, el extremo derecho y el número de puntos que yo voy a lanzar, y cada vez yo doy a calcular, y yo colecciono, por decir algo, escúchame bien, y yo colecciono unos 50 datos, voy a ser exagerado, grande, unos 50 datos, para la misma función modelo, y le hago el análisis el estadístico de la media y todo el análisis a esos valores, yo me doy cuenta que la media de esos valores se acerca más exactamente al valor de la integral, siendo un método trabajando randómicamente, o sea, trabajando con dispersión. ¿Sí? Es interesante este método por eso. ¿Eso qué nos dice? Que alguien por ahí dijo, algún físico, ¿no? Toda la naturaleza tiende ¿cómo es que dijo? O sea, el famoso caos que hay, que en la naturaleza, que todo es aleatorio, no. Tiende a normalizarse, fue lo que dije. ¿Sí? Tiende a normalizarse. Y es por esa cuestión estadística. ¿Sí? Que si uno analiza esto, a pesar de que está trabajando randómicamente, eso tiende a normalizarse, a tomar el valor de esta integral, en este caso. Bueno, entonces ya queda listo el trabajo de las infografías. ¿Sí? ¿Entienden cómo las van a hacer? Te repito, para rectángulos hacen un ejemplo por el extremo izquierdo, un ejemplo por el extremo derecho y un ejemplo por el punto medio. Para trapecio hacen 2. Para si un tercio hace 2 ejemplos. Para si 3 octavos hace 2 ejemplos. Y para el método de Monte Carlo, un solo ejemplo, pero donde usted note varios resultados. ¿Sí? Y ojalá que su programa diga, aunque aquí no lo dice, ahora cayendo en cuenta algo para que noten los resultados, sería interesante que de pronto pudiéramos agregarle aquí cuántos puntos de éxito tomaron. O sea, vamos a ver aquí, número de puntos contados. ¿Sí? ¿Por qué de pronto interesa?
para efectos del ejemplo. O sea que yo puedo decir, listo, voy a contar tantos puntos. Entonces, yo puedo decir, listo, el número de puntos que voy a contar en cada uno de los casos van a ser tanto. Entonces, para este valor conté, digamos, de 100 puntos, conté 50 y me dio tanto. Para otro calcular, conté 75 puntos y me dio tanto. Para otro, conté al interior tanto. ¿Sí me entiendes? Sería bueno tener como el número de puntos contados. Además, ese valor lo necesita, porque este valor es n, ¿no? Este valor es este n de aquí. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que ya está todo claro hasta aquí. ¿Cómo vamos a trabajar la próxima semana? O sea que ya el trabajo de aquí en adelante es de ustedes. Listo, profe. Bueno, entonces, por hoy voy a dejar allí. Pues obviamente falta algo más de una hora, pero la idea sería que usted, no, menos de una hora, perdón, son las 3:48, faltan como unos, ¿qué? 40 minutos, ¿no? Bueno, entonces sería bueno que usted se reunieran ahora, comenzaran a mirar el trabajo. Por favor, no se dejen coger la tarde aquí, porque este corte, en últimas, es el más corto que hay. Y entonces necesitamos mucho trabajo, ¿sí? Porque esta vez entro, óigase bien lo que voy a decir. Hay estudiantes que quedaron pendientes todavía con unas calculadoras de atrás. Si todavía ese pendiente prevalece, se cobra más caro, ¿sí? Se cobra más caro. Entonces, hay pendiente un poco de cosas de atrás. Fuera de eso, tiene ya en este momento 1, 2, 3, 4, 5 calculadoras todas de integral, más los problemas que vamos a trabajar, que vamos a comenzar a ver cómo se trabajan con estas integrales, ¿de acuerdo? Pero eso lo hacemos ya en la próxima clase. En la próxima clase le vamos a dedicar a dos cosas. Revisión de calculadoras con los problemas. Entonces, de una vez voy diciéndoles cómo se resuelven y cómo para que cada uno, ya con sus calculadoras ya, comiencen a trabajar. Entonces, por esa razón, esta vez dije, voy a actuar una estrategia un poco distinta, en el sentido de que todos deben tener al menos, pues, digamos, la mitad de las calculadoras listas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues está bien, yo para la primera clase me voy a decir, tenga las 5 listas, pues que no, pues, obviamente van a haber algunas cosas allí que ajustar o que mirar, pero de todas maneras es que vaya trabajando y no se deja de coger la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, usted me dirá. ¿No tiene más preguntas? No, profe. Claro, entonces lo de los ejemplos, lo del otro documento, las calculadoras. Listo, muchachos. Y yo le subo queda pendiente de subir la clase, la grabación de esta clase se las pongo en la semana 9, ¿no? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, jóvenes, muchas gracias por el trabajo, muy amables. Nos vemos. Chao, que A estén usted, bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Sí, profe.